Buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Hay varios temas ahora que vale la pena tocar. La posición del gobierno de los Estados Unidos con la Corte Penal Internacional dice que es injerencista, que nadie le va a decir a Estados Unidos, dice Pompeo, cómo gobernar el país y que le va a quitar los fondos para que esta Comisión de Naciones Unidas ni siquiera entre a los Estados Unidos. De todas maneras, el tema es interesante, está en primera plana por todos lados. Y sabes por qué, ¿verdad? Porque alguien por los crímenes y torturas de Afganistán y de Vietnam. O sea, a alguien se le ha ocurrido de que quiere pedirle a la Corte que investigue los crímenes en Vietnam y en Afganistán, ¿no? Entonces para Estados Unidos son actos de guerra. Pero a mí me llama la atención, pues, vinculado a este tema, de alguna manera, Alan, ¿por qué el presidente Ortega quiere ver a Trump y no el jefe del golpe, pues? O sea, el presidente el presidente Ortega ha dicho que Estados Unidos, porque él nunca ha dicho sector, el grupo, fulano de tal, sutano de tal o sutana de tal, son los que quieren sacarme del poder. Él dice Estados Unidos. Estados Unidos. Entonces ahora quiere ver al jefe del golpe. Me parece que es ridículo, ¿eh? Los obispos venezolanos están viajando y se van a reunir con el Papa para plantearle la problemática de Venezuela. Más que nada la salida de gente que va a buscar mejor vida, el problema con Perú, a donde igual que los ticos le están pidiendo pasaporte a los que llegan a refugiarse, y realmente muchos venezolanos que se fue al Perú están regresando a Venezuela. El problema más grande de todo es el del Papa. Yo siento una profunda admiración por el Papa. O sea, él quiso hacer lo que el Papa emérito le dio miedo a hacer, que era hacer reformas profundas en cuanto a la administración de la Iglesia en el mundo. Recuerden ustedes que él es un jefe de Estado mundial, porque la Iglesia tiene presencia en todo el mundo, pero sí, aquí hay una corruptela que ha venido desde mucho antes y que se ha venido ocultando. En los Estados Unidos hay 3.000 pederastas, curas católicos, que están siendo juzgados por haber abusado de los niños. En Chile, y eso el Papa respalda la posición de Estados Unidos. En Chile se formó una comisión de investigación por los casos de pederastas también, así como también de corruptelas en el seno de la Iglesia Católica. En Honduras se ha acusado al cardenal de que apadrinó y es sabedor de las actuaciones del obispo auxiliar de Tegucigalpa, quien utilizaba recursos de la Iglesia Católica para mantener un amante al cual le compró un carro de mucho lujo. Pero no solo eso, sino que los seminaristas acusan al obispo auxiliar de Tegucigalpa y al cardenal de ser encubridor. Pero resulta que aparece ahora un obispo, que fue nuncio, que dice que el Papa le habría dicho al arzobispo y cardenal de Tegucigalpa de que él se mantiene en el cargo y ahí te voy a tener, le dice. A pesar de las acusaciones de los seminaristas, a pesar de que se volvió un escándalo esto en Honduras. O sea, la situación es dramática porque el Papa ha querido reformar, lo que no quiso hacer Ratzinger, que prefirió retirarse y él asumió. Ahora, ¿qué es la importancia de este Papa? Este es un Papa trabajador, Javier. Este es un Papa que surge de los jesuitas, y los jesuitas, además de ser intelectuales, son gente correcta dentro de la Iglesia Católica. De tal manera que se acusa, este mismo nuncio acusa en estos momentos al Papa y le está pidiendo una exnuncio y le está pidiendo la renuncia, porque dice que el lobby del Vaticano está compuesto de homosexuales y de pederastas. O sea,
hablábamos hace un momento de que es muy grande el problema para el Papa, o sea, tiene que ver diversos problemas para los que aspiraban que viniera aquí a mediar en el conflicto nicaragüense. Tiene problemas no solamente en el mundo, sino que también en la iglesia. Es un hombre humilde y trabajador, y lo primero que hizo cuando fue al Vaticano y se reunió con los cardenales del mundo entero, los montó en un microbús. O sea, mucha gente de esta no está acostumbrada a andar en microbuses. El Papa sí, todos los días se iba a su trabajo porque daba clases en una universidad en Buenos Aires, además de ser la del arzobispo de Buenos Aires, y se iba en el metro y andaba en bus. O sea, es un hombre que le habló a un lustrador por teléfono y le dice: te habla el Papa, porque era el que lo lustraba a él en Buenos Aires. O sea, es un hombre de mucho trabajo, y uno de los temores que tengo es que le pase lo de Juan Pablo I, Javier. Hay un mafioso cardenal alemán que lo destituyó por la vida ostentosa que llevaba, y a Juan Pablo I lo asesinan por sus vínculos que habría entre gente del Vaticano con la mafia y con la plata del Banco del Vaticano. Entonces, de repente, porque uno de los papas más jóvenes que ha llegado apareció muerto en su cama, y siempre se ha quedado una nebulosa en torno a ese crimen. Yo pienso que uno de los mejores papas en la historia que ha tenido la Iglesia Católica es Francisco, Javier, que tuvo incluso, él nos anuncia que viene a una reforma profunda dentro de la Iglesia, desde el momento en que no se pone el nombre tradicional que todos se han puesto, Benedicto XVI, Juan Pablo II, etcétera. Es sencillamente y simplemente Francisco. Bueno, después voy a tocar el tema de la Corte Penal Internacional, Alan, pero no hay duda que los líderes del catolicismo han estado por 2000 años bajo el fuego de diferentes etapas de gobierno. En este lobby contra la jerarquía católica mundial, ahí está Israel, ahí están los judíos, Alan, y son fuertísimos. Hace como 2 o 3 años vi un documental de un productor judío que estaba desesperado por demostrar que había encontrado los restos de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay objetivo más grande por parte de los enemigos de la Iglesia Católica y del cristianismo que demostrar que es una farsa lo de la resurrección de Cristo. Hoy en día el gobierno del presidente Ortega está empeñado en una guerra contra la Iglesia, la ha atacado de 100 maneras, y uno de los ángulos que ha desatado es atacar al papado, atacar al Vaticano. Yo entiendo estas cosas, Alan. Realmente hay mucha hipocresía en los que atacan a la Iglesia, como también hay mucho que limpiar en la Iglesia. Pero bueno, de nuevo, son más de 2000 años de estar promoviendo el cristianismo y un cambio mundial en cuanto a valores y principios de fe y sobre todo de ética y moral. Y vamos a seguir viendo todas estas cosas, ¿verdad? Ciertamente, Alan, el catolicismo tiene mucho de qué avergonzarse y resolver, pero realmente y hacen falta más políticas y manos duras, ¿verdad? Pero cuando se usan estas para desacreditar a la Iglesia, no hay derecho, como dicen los mexicanos, porque lo que estás haciendo es, digamos, lanzando una campaña que en este caso hay involucradas personalidades de Nicaragua, ¿verdad? Y comenzando con el presidente Ortega, porque hoy está peleado con la Iglesia, ¿verdad? Si no fuera así, pues no tendría sentido, pero la Iglesia tiene mucho que limpiar en su interior. La historia de Nicaragua, la historia de sacerdotes fundadores de familia en este país enorme, de sacerdotes que se fueron a la guerrilla, o sea, que tomaron unas armas para matar a otros.
sacerdotes que decidieron que este no era más el camino del sacerdocio y se retiraron. Pero es tan interesante la transparencia, Javier. Sí. La página Infocenit, que es la del Vaticano, es la que ha publicado todas estas informaciones, Javier. No, y está también bueno, la prensa católica italiana es la que más duro le da al papado en estas cosas, pues, porque los italianos tienen su forma de ver las cosas. La prensa norteamericana es dura también. Parece que la Iglesia Católica donde tiene hoy en día más arraigo, Javier, es en América Latina. Los europeos con la influencia científica que están viviendo, ¿verdad? O sea, han disminuido la pasión. Cuando el Vaticano se llena de gente, más que nada son peregrinos. La reserva del catolicismo actualmente está en América Latina. De ahí que la escogencia del Papa latino, el primer Papa latino, era una decisión estratégica. Y ya vemos por qué, ¿verdad? Ahora, ¿va a desaparecer el catolicismo? ¿Va a desaparecer la Iglesia Católica? Pues yo no sé, habría que esperar 1000 años más, pues, y ninguno de nosotros va a estar para ver si es cierto. Tiene 2000 años y es eterna, me decía una vez un sacerdote. Pero tiene que hacer bien las cosas, yo estoy de acuerdo. Ahora, Francisco es la persona ideal para estos cambios. Mira, Juan Pablo II intentó hacerlo, pero pero Juan Pablo II que ha sido elevado a los altares precisamente por el Papa Francisco, no pudo cumplir su objetivo. Se la encomendó a Ratzinger y Ratzinger se declaró, el Papa Benedicto se declaró que no estaba capacitado, que no tenía la fuerza para impulsar los cambios. Y se buscaron a un jesuita, que vos sabés que la formación de los jesuitas es muy sólida. Bueno, la mayor parte es la mejor. Sí, es desde el punto de vista educativo, formativo. Y se buscaron también a una figura muy impecable, que no es que no le haya encontrado mancha, aquí sobra, pues, en tanto humano sos, vas por la calle y realmente cometes un error pequeño o grande, pero no podemos decir que un humano esté exento de cometer errores. Al Papa le endilgaron todo lo de la dictadura, las dictaduras militares argentinas y su relación con ellas, y realmente eso se ha venido aclarando y disipando con el tiempo, pero también le han echado responsabilidades sobre escándalos en la Iglesia argentina que no han tenido la dimensión de otros. Pero lo que persiste todavía es un sector conservador en la Iglesia, Alan, que está bien duro, tiene mucho dinero y que está apoyada por gobiernos y capitales en el mundo. Mira, hace poco el Papa visitó Irlanda y el primer ministro de Irlanda es un homosexual declarado, o sea, como el alcalde de Berlín. Ellos no lo niegan, pero de manera conjunta condenaron a los pederastas, porque en Europa, a donde más denuncias de pederastas cura se da es en Irlanda. Y casualmente la separación de Irlanda del Norte con Irlanda del Sur fue por eso. O sea, los del sur siguen siendo católicos. Enrique VIII no pudo llevar hasta ahí la reforma, la llevó hasta el norte de Irlanda, y condenaron a los pederastas. O sea, él ha tenido el valor que no tuvo Kissinger ni Juan Pablo II, que ahora lo tienen en los altares, Javier. Yo creo que escándalo hay en todas las iglesias, y las peores son las iglesias evangélicas de los Estados Unidos. Del judaísmo no conozco mucho, pues, pero también hay escándalos de todo tipo, Alan. Y claramente, pues, las iglesias, en tanto son lideradas por humanos, no están exentas de ningún tipo de estos escándalos. Pero bueno, Alan, a mí me da la impresión que en todo esto la iglesia va a poder saber encontrar el camino. Yo tengo fe de que los líderes católicos, si no estos, los que vienen,
van a terminar con esto, pero de nuevo, estamos con seres humanos propensos a caer en errores, ¿verdad? Pero el Papa Francisco, repito, el desafío es acabar con esos sectores de poder, esos grupos de poder que son sumamente conservadores, que se la tienen jurada al Papa Francisco, pues. Ahí están los alemanes, vos lo decías, y están grandes grupos en el nivel mundial. Cuando una representación de la Iglesia Católica visitó recientemente al Papa, el Papa le dijo: todos somos iguales. Sí. O sea, que es bien interesante esto, porque la esencia en sí del papado es la de un rey o un emperador, Javier, porque la diferencia es que el emperador tiene gobierno fuera de su sector y hasta de ultramar. El rey es para un país, o sea, es un hombre con grandes características de humildad, pero como comentábamos, ahora le cae la iglesia venezolana y llegan a quejarse del gobierno de Maduro. Para mañana, en la sección Gossip de Trinchera, voy a elaborar un artículo sobre una película, pero más que la película es sobre el rey. Me acordé ahorita que lo dijiste, sobre un rey, un discurso y una película. Todos han visto la película El discurso del rey. Todos nos concentramos en ver la película para ver las dificultades del rey, porque era tartamudo, era Jorge El de VI. Inglaterra. Sí, Jorge VI. Pero muy pocos le pusimos mente al contenido de su discurso. Son como 6 párrafos, Alan, que fue el día que le declararon la guerra a Hitler. Y una de las cosas que dice el discurso es que el mundo no se puede dar el lujo de tener, no puede permitirse el lujo de tener ideologías y personas que promueven el odio, que promueven el racismo, y dice algo fundamental: el mundo no puede permitir a aquellos que creen que el poder te da la razón. Y eso es justamente uno de los problemas en los que estamos ahorita, pues. Creer que porque se está en el poder se tiene la razón, y eso es algo de lo que el mismo Hitler, porque realmente lo de Hitler fue un proyecto político armado durante años. El poder de la voluntad, decía. Él estaba sobre el Estado. Sí, porque, fíjate bien, Hitler quería un país socialista, nacionalista. Quería un país en donde, porque él cómo se mete a la política y dónde adquiere poder con el Partido Obrero de Alemania. O sea, él se monta en un país de obreros, porque en ese momento Alemania estaba tratando de salir. Pero es anticomunista también. Totalmente anticomunista. Y luego él procura llegar a... Él lo que él quiere es llevar a su partido, que nace con el Partido Obrero, luego lo convierte en el nacionalsocialismo, un partido único en Alemania, en donde exista solo una ideología, donde no exista parlamento. O sea, lo que él quiere es ser el único que manda y somete al parlamento y somete a todos los poderes a su control. Ese tipo de actitudes, Alan, no han desatado guerras a lo largo de la historia. Pues, cuando vos ves a un poderoso ahí que hace las cosas como quiere, siempre encuentra su guerra, ¿verdad? Un tipo como este. Entonces, Alan, realmente los problemas del mundo son diversos, y fundamentalmente la búsqueda bueno, era un antidemócrata también, era anticomunista, pero era antidemócrata, porque él no creía en la democracia como en la tal. dictadura, creía. El poder de la voluntad. Sí, exactamente, ¿verdad? Alan, y todavía no podemos sacudirnos de mentalidades realmente dominantes, que lo que buscan es hacer sentir que tienen su poder y que es suficiente con eso, pues, porque ayer que estaba en una discusión en el programa Cuatro Vientos, uno de los participantes decía: aquí lo que Nicaragua tiene que entender es que sin sandinismo no hay paz,
sin sandinismo no vamos a ningún lado. Yo quise entenderlo como aquello de que efectivamente somos un país en el que todos podemos combinarnos, todos nos necesitamos, todas las ideas deben prevalecer, pero cuando vos lo ves desde la opción absolutista con que te lo dicen, es que aquí nadie va a avanzar si no es con el sandinismo en el poder. Aquí no se puede tener paz si no es con el sandinismo en el poder. Aquí no se puede tener un país diferente si no es con el sandinismo dentro. En lo que estás hablando es de una ideología que pretende ser dominante y un partido que pretende acabar con todos los demás, porque Hitler hizo otra cosa, acabó con su oposición. Y entre ellos se fueron los judíos, que eran quizá el componente económico, empresarial e ideológico, uno de ellos más duro que tenía como adversario Hitler, y ya vimos lo que hizo con los judíos. Entonces, si un partido cree que puede dominar al resto de la sociedad y para ello tiene que aplastar con muertos o con lo que sea, o con violencia o con represión, los males del mundo van a seguir así, pues, y van a encontrar siempre una respuesta política, a veces del mismo tamaño, que los hace desaparecer o terminar. Somoza es el mejor ejemplo. De todas formas, Javier, hay conflicto en el mundo. En Honduras, en un tranque agarraron un chavalo de 16 años, dice, con AK. En Costa Rica ayer hubo un paro que fue medio paro, 50%. En Guatemala la cosa se ha complicado bastante. Y el tema de Nicaragua lo llevan a la OEA también. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que siempre decimos aquí, o por lo menos yo lo digo, que piensa mal y acertará cuando el presidente Ortega dice que va a convertir a Nicaragua en una Siria y Centroamérica en una Siria? O sea, conflictos por todos lados, desarmar el país como tal y meterlo en... A mí me da la impresión de que hay manos injerencistas en algunos de estos conflictos. Costa Rica, Alan, tiene mucha tradición. De eso se queja ahorita Trump. Dice que este organismo de Naciones Unidas es injerencista y que no van a ellos, dice, a decirle a Trump ni al gabinete de Trump cómo se gobierna los Estados Unidos. Pero va más allá. Dice, les vamos a quitar los reales. Sí, y Estados Unidos mantiene a la OEA, a la ONU y los organismos que ahí están porque nadie quiere aportar. Ellos los tienen ahí, los mantienen. Él le da reales a la ONU, ¿verdad? Pero Estados Unidos no reconoce a la Corte Penal Internacional. Creo que el otro que no reconoce a la Corte Penal Internacional es el gobierno del presidente Ortega. Así que son dos los que no reconocen a la CPI, porque hay algo que lo une en este caso a Estados Unidos y Nicaragua, y hablo concretamente de los sandinistas, y es que Alan, el capítulo de lo que ocurrió en Nicaragua en los años 80 no puede ser superado por las seis amnistías que se dieron en 1990, porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y el día que a alguien se le ocurra pedirle a la Corte Penal Internacional, que no reconoce el gobierno del presidente Ortega, abrir una investigación sobre lo que pasó en los años 80, pero para la contra. Recordar que Arnoldo no quiso. No quiso tampoco. No quiso tampoco. Y eso es una herencia que se recibe. Y doña Violeta no quiso tampoco, porque estaba en una etapa de reconciliación y todo eso. Pero Alan, no quiero dejar pasar Centroamérica. Centroamérica se está complicando de repente. Hombre, después de ser un oasis de paz, comienzan los problemas para el presidente Ortega y se incendia Centroamérica. Como del 17 al 18 de abril. ¿Verdad? Por eso te digo, piensa mal y acertará. Antes de que comenzaran los problemas del gobierno del presidente Ortega, ¿verdad? China, Taiwán, o Formosa, como le quieran llamar, pues tenía relaciones con Guatemala, con El Salvador, y de repente el Sánchez Serén rompe, se mete con China comunista y se arma un escándalo. Inclusive ya vienen las primeras sanciones contra El Salvador. Pero ¿sabes por qué, Javier? Porque tanto Formosa como la China continental
están en subasta con sus relaciones internacionales. Ese es el punto. Ellos te ofrecen. ¿Qué ha pasado con Taiwán? Taiwán lo que ha estado es dándole plata a los políticos, de Montealegre a Arnoldo, no sé si a Daniel, les han dado plata. Y en el caso de los otros, lo que ofrecen es inversión. Son unos mentirosos, no es cierto que hayan invertido mucho en América Latina. Bueno, Alan, es que el problema de Sánchez Serén se lo tiró, se lo gritó en una conferencia de prensa el canciller de Taiwán. Él le dijo, el presidente de Sánchez Serén nos pidió 140 millones de dólares, 140 millones de dólares para un presunto proyecto, pero ellos van a elecciones dentro de poco. En otras palabras, le pidió dinero para financiar la campaña electoral del FMLN y posiblemente un fondo de retiro para algunos de ellos, incluyendo Sánchez Serén. Son sinvergüenzas, Alan. Los exrevolucionarios salvadoreños, sinvergüenza. Sencillamente fue una petición para quedarse con los bollos, financiar la campaña electoral. Entonces, cuando los chinos, que no son tontos, le dicen no, bueno, dicen ellos, va. Y los chinos comunistas están tan claros de esta situación que no han tomado en serio a los salvadoreños. Celebraron con champán en Pekín, ¿verdad? El canciller salvadoreño con el chino, porque existen enormes posibilidades de que el Arena gane las elecciones presidenciales. Y si es Arena, entonces se van a ir al día siguiente los chinos comunistas, como también hay posibilidades de que algo pase y el FMLN gane. En ese caso ganarían estratégicamente los chinos comunistas. Pero bueno, después está Jimmy Morales, ¿verdad? Jimmy Morales que según el ombudsman, o sea, el representante de los ciudadanos en Guatemala, Jimmy Morales se ha convertido en el Daniel Ortega de Guatemala, así lo dijo hace 3 días. ¿Por qué razón? Porque como la CICIG le metió preso al hijo y le metió preso al hermano y lo está investigando a él dijo, no, váyanse al carajo, pues. Que es lo que hizo el presidente Ortega con la Comisión de Naciones Unidas. Como me están condenando a mí, váyanse, ¿verdad? Todavía no se ha atrevido con la CIDH. Ayer la CIDH, a través de uno de sus organismos, sacó un documento sobre lo que ha sido la represión en el sector salud, Alan, que te paran los pelos. 300 médicos se han volado del sistema de salud. Y yo le pregunto al gobierno, ¿de dónde, a la ministra de Salud, que anda escondida después de que le aplicaron la Magnitsky, de dónde van a sacar 300 médicos, Alan? ¿Y quién es el que sufre cuando no hay médicos, los 300 médicos no está en el sistema de salud? ¿Quién es el que sufre? La gente. Porque va buscando un gastroenterólogo, pero se lo volaron porque andaba en las marchas o porque andaba curando heridos. Va a buscar un odontólogo. No hay, porque se lo volaron, pues, la ministra de Salud. Entonces, Alan, realmente Jimmy Morales es otro que va a terminar mal. Posiblemente va a terminar como sus antecesores, Otto Pérez Molina, preso, porque ya está parte de su familia ya está preso y él también. Ahora, lo de Costa Rica ya se veía venir, Alan. Pero, mira, para que se oriente la gente y no se den opiniones de baladíes, ellos están inconformes porque le subieron del 13 al 15% el impuesto de venta y aquí tenemos añales de estar pagando el 15%. Sí. Entonces la protesta de ellos es por ese 2%. Pero, ¿y quién hace la protesta? La gran empresa privada. No, y los sindicatos. Mira, Costa Rica tiene una enorme tradición sindicalista. Eso hay que reconocerle a los ticos. Ahí hay huelgas, Alan, permanentemente, o protestas en las calles. Pero son hechos naturales de su democracia y de sus libertades. Pues aquí ya comprobamos que sacar una manifestación a la calle es un delito calificado como terrorismo. Solo en Nicaragua, y yo no sé si en China también. Me parece que en China la disidencia se castiga. Bueno, además los disidentes se los vuelan ahí, los ahorcan también. Pero yo creo que solo en Nicaragua se penaliza con cárcel
y con la acusación de terrorismo la disidencia. Entonces, Alan, en Costa Rica ahí no echan preso a la gente por andar, pero de repente los ticos se volvieron tranquistas, están haciendo tranque. ¿En serio? Sí, comenzaron ayer, antier, el presidente habló en la noche y dijo, les advierto, voy duro si pretenden desestabilizar o afectar el país. Y al día siguiente comenzaron los tranques. El primer tranque se lo pusieron a los trenes. Los trenes mueven mucha gente en Costa Rica. Bueno, los trenes han matado a muchos nicaragüenses descuidados que no vivieron la época del FC del PDN. ¿Se acuerda, don Alan? Sí. Ferrocarril del Pacífico de Nicaragua, que mató también un montón de gente en nuestro país. Entonces, Alan, comenzaron a hacer tranques en las carreteras. Y ayer se armó el tamborito, pues ayer hubo mucha tensión Ayer, por ejemplo, los autoconvocados llamaron a pararse en donde estuviera entre las 4:30 y las 5, ¿verdad? Entonces, a las 3 de la tarde ya estaba 5 patrullas de policía y una grúa en la Jean Paul Jenny. Es decir, para quitar al que se le ocupa, porque el rollo era pararte donde estuviera. Lógicamente, si estás en la carretera Masaya y vienen 10 vehículos, se trabó esa carretera. Entonces, en la Jean Paul Jenny estaban los policías, pero de repente salen corriendo, porque al parecer ellos calcularon mal dónde iba a ser las primeras demostraciones de este paro vehicular, y se había puesto fuerte ahí por el lado de la Centroamérica. Entonces salieron corriendo, entonces se las montaron ahí frente a la Jean Paul Jenny. Es difícil parar estas cosas, pero los ticos ayer hicieron tranque y trataron de hacer las cosas. Dentro de poco les vamos a informar en nuestra audición de 60 minutos cómo sigue el paro en Costa Rica. Pero, Alan, estas cosas... Pero no fue ayer, que el paro. Es que es paro indefinido en Costa Rica. Lo que aquí no han querido hacer, la Alianza Cívica, allá la montaron de una sola vez, paro indefinido. ¿Y sabes quiénes son los primeros que salieron a la calle a hacer tranque y a hacer protesta? Los empleados del gobierno. Fueron los empleados estatales. Pues te digo, lo de Costa Rica hay que verlo de otra manera, pero que de repente se vuelvan tranquistas, pues, y que están dispuestos a fajarse con la policía, son cosas interesantes que tenemos que ver. De repente nuestra región se volvió... Se tranca toda. Está trancada, ¿verdad? Y esas manos pachonas, yo creo que debe haber manos pachonas en todo esto, porque, Alan, después de las elecciones de Honduras, aunque yo no le niego que los hondureños son gente brava también, esos grupos que aparecieron montando tranque, montando robo, que fíjate bien que ocurrió mucho antes que el estallido social en Nicaragua, que la rebelión social en Nicaragua, y las características con que se presentaron ese fenómeno en Honduras después de las elecciones se parecía mucho al de Nicaragua. Grupos que te montaban tranque y que te saltaban a los camioneros. Aquí los nicaragüenses se quejaron. Yo me pregunto, Chanito habrá aconsejado al COSEP de Costa Rica o Huachán o los que han estado aquí apoyando tranque para que hagan tranque en Costa Rica. No nos hagamos los locos. No nos hagamos los locos. No. Fue Nicaragua la que empezó, y no lo estoy diciendo al peso de la lengua, Alan, sino que fue Honduras. Fueron los hondureños los que denunciaron que habían grupos de nicaragüenses y hasta de venezolanos, dijeron que se habían infiltrado para agitar durante el día de las elecciones, lo cual fue real, y después cuando ya explota lo que fue denunciado como un fraude electoral, Alan, los grupos ya estaban organizados. Se toman las carreteras, montan tranque, asaltan los buses, le cobran a la gente, mataban a la gente y se armó el pandemonium que ya sabemos. Alan, hay otro tema y para que no lo dejemos pasar, hoy es el 9/11.
hoy se cumple, a propósito de terrorismo, uno de los aniversarios del acto de terrorismo más espectacular que se había dado hasta entonces, ¿verdad? En suelo norteamericano, sin disparar un arma, sin un chaleco explosivo, tomaron 5 aviones, fueron 2 en las Torres Gemelas, el de Pensilvania, recuerdo que mi hijo Tito se acababa de ir a la universidad, y cuando nos dimos cuenta que había un avión que iba directo cerca de la ciudad de Pittsburgh, lo llamamos la universidad, que es la Duquesne University, había sacado a todos los estudiantes a los campus deportivos, a todos los tenían afuera, por el temor de que el avión fuera a impactar los edificios. Y el otro del Pentágono, estamos hablando de 4 aviones y no sé si al final las teorías conspirativas establecieron si había otro avión más, pero estamos hablando de 4 aviones, de los cuales uno de ellos falló, que fue el de Pensilvania, que siempre nos ha quedado la duda si lo derribaron de un cuetazo, David. De un cuetazo, sí, ¿verdad? Porque ese iba contra la Casa Blanca. El de Pensilvania, sí, quería ir ahí, efectivamente tenía como objetivo la Casa Blanca, pero el que pegó en el Pentágono, que con mucha suerte, Alan, porque dicen que hay un pequeño reactor nuclear que le da autonomía y capacidad, pudo haber sido peor, pero hoy se cumple ese aniversario que cambió el mundo, Alan, cambió el mundo, pues hoy el tema del terrorismo, Al Qaeda, Osama Bin Laden, todo eso que descubrimos después, y la mano de Estados Unidos también como boomerang que se le revierte después de todas estas cosas, nos cambió para siempre, Alan. Comenzando el siglo, además, ¿verdad? Comenzando el nuevo siglo. La verdad, Javier, es que hay muchos asteriscos en relación con el ataque a las Torres Gemelas. Sí. O sea, grandes edificios muy bien construidos y de repente se derritieron, Javier. Se derritieron y cayeron. Y eso generó, ahí murieron 2.800 personas, pero después está la guerra en Irak, está la guerra en Afganistán. Y la de... Y sigue la violencia en esos lugares. Y la de los países petroleros, la de Kuwait, que fue previo, pues, fue la guerra del Golfo, pero indudablemente está vinculado con todo eso. Ahora, después de Afganistán, después de Irak, ahora tenemos, y ya tenemos Siria, pues, que tampoco es un conflicto nuevo, un conflicto antiguo, está Siria. Toda esa zona no ha terminado de resolver el problema, Alan. Y el fundamentalismo y el terrorismo fundamentalista han crecido en el mundo, se ha extendido a Europa. Hoy en día no solo están los que conducen vehículos y atropellan manifestaciones o grupos de personas, sino que al final tenés, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir ahorita sobre puñaladas en personas que salen con un puñal y atacan a las personas como parte de esa guerra en contra de los fundamentalistas, en contra de eso, ¿verdad? Pero, Alan, el terrorismo realmente, si bien los grupos que pretendían crear sus califatos en toda esa zona están en proceso, por lo menos han sido casi derrotados, todo lo que es ISIS y todo lo que es Daesh y la campaña que habían lanzado. Esto ha sido realmente costosísimo desde muchos puntos de vista. Mira, mi hija anda en Costa Rica buscando la visa americana. Hay tranques, me dicen, en Costa Rica. Graciela, estás en el aire. Graciela Teffel, mi hija. Adelante. Aló, buenos días, ¿qué tal? Aquí en Costa Rica las cosas están un poco tranquilas, a pesar de que algunas vías están cerradas, las principales, todo lo que es en el área del aeropuerto, yendo para Alajuela, pero realmente aquí todo está organizado. Supuestamente en esta semana de hecho hay un paro nacional,
pero la mayoría de comercios no lo están apoyando, lo que son los centros comerciales, todo está abierto, las personas andan normal, pero sí evitan pasar por o andar en las calles por donde están la huelga. La mayoría de las personas que están haciendo acá de huelga son los taxistas, ellos andan en caravana y varias personas que andan también con ellos detrás, pero relativamente todo a donde estoy en la zona que es Santa Ana, está tranquilo por acá y los vehículos circulan con normalidad. ¿Qué ocasiona la protesta, Graciela? Las personas aquí, los ticos, están muy molestos por lo que es el aumento del impuesto. El gobierno quiere aumentar el impuesto al 2%, acá el impuesto es del 13%, entonces lo quieren aumentar al 15%. Ellos quieren aumentar lo que son los servicios básicos, lo que es el INSS. Entonces la gente está muy molesta sobre eso porque ellos no quieren pagar más de lo que están pagando, por lo que obviamente que aquí es un país donde la vida es un poco más cara que en Nicaragua. Entonces ellos no quieren que se le aumente nada de lo que es el impuesto. Entonces la gente está muy molesta y usted conversa con cualquier persona en la calle, incluso hasta las personas que trabajan en el gobierno están molestas por este aumento. Pero no hay violencia, ¿verdad? No hay violencia para nada. Los policías resguardan muy bien las calles, bastante policías en las calles, y si es posible le dicen no pase por acá, pero muy amables todos ellos, no hay nada. Entonces buscan por dónde te puedes desviar y para que la marcha o lo que esté en las calles, los taxistas, las personas no se encuentren con vos, que son, bueno, un turista. ¿El paro tiene duración o han anunciado duración de ese paro? Lo que tengo entendido con las personas que he conversado por acá es que de toda la semana están en paro. Pero como le digo, pues estuve por un centro comercial, he estado en la calle y todos los negocios prácticamente están abiertos. No quieren perder, pues. Sí, más que todo eso es en el centro. Pero de ahí en todos los lugares, a La Huela, en Heredia, en todos los lugares que están aledaños a San José, al centro, están abiertos y no están cooperando. Bueno, ya, muchas gracias a nombre mío y de tu tío Javier. Saludos a mi tío. Saludos. A todos, saludos de Nicaragua. Nos vemos pronto. Bueno, eso nos da una idea porque ya está en San José. Está de primera mano para que veamos cómo están las cosas. Luis Almagro acaba de publicar un tuit que dice: 11 de septiembre de 2001 nos comprometimos todos a que la democracia es la única forma de gobierno en las Américas con la aprobación de la Carta Democrática. 17 años después, la Carta Democrática Interamericana sigue más vigente que nunca y seguimos luchando por la libertad, por los derechos de la gente y una región sin dictaduras, dice el mensaje de Luis Almagro en ocasión pues de esto. Y efectivamente hay que recordar que la Carta Democrática Interamericana surgió posterior a todo esto, el estallido, ¿verdad?, del fenómeno de la guerra contra el terrorismo a nivel mundial. Esta situación pues hace que pensemos el día de hoy justamente en los principios de la Carta Democrática y lo básico, ¿no? Todos debemos aceptar el sistema democrático, todos debemos afinarlo, mejorarlo, evitar las dictaduras, sobre todo América Latina, porque tiene un historial especial sobre eso. Bueno, el tiempo se nos fue. Te saludó Graciela, ella anda, porque ya se gestiona la pizza ahora, ¿no? Sí, aquí está cerrado todo. Sí, ella está de vuelta el sábado. Ella vive aquí, para los que me preguntaban si vive en Costa Rica. No, tengo 2 hijos en Miami que son gringos, ¿verdad? Pero los demás somos de aquí, puro pinolero, Javier. Nicaragüense por gracia de Dios. Así es, hasta mañana. Como todos nuestros oyentes. Así es. Hasta mañana.
La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle.